Bien, Martín Lustó, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por venir. Un gusto. Opinión sobre los últimos dichos del presidente el otro día en televisión, hablando de Luciani, de Nisman. Bueno, para dar una noción concreta de cuál es la gravedad, imaginemos lo siguiente. Yo tengo entendido que Luciani tiene un hijo y una hija adolescentes. Pensemos lo que están o lo que vivieron sus hijos cuando ven a nada menos que el presidente de la nación diciendo que Nisman se suicidó y que espera que el fiscal... No se suicide. El presidente de la nación dijo eso. Imaginemos a los hijos de Luciani viendo eso. Ya está. Para mí, en realidad, suicidio es igual a homicidio. Porque la causa es de homicidio, no de suicidio, ¿no? Vamos, está caratulada como homicidio. Claro. Hay un procesado por homicidio. Claro. Y el propio presidente, no sé bien por qué, cita como si fuera una fuente irrefutable, algo a Netflix, claro, al documental de Netflix, donde él además dijo lo contrario de lo que acaba de decir. Totalmente. Bueno, da la sensación, no quiero ser respetuoso con la figura presidencial, pero a veces da la sensación de que así como cuando alguien tiene un enamoramiento profundo con otro y no es correspondido, trata de hacer cualquier cosa para agradar, a veces... O sea, dijo eso para agradar a Cristina. Bueno, todas las cosas que el presidente dice, que además son distintas de las que dijo anteriormente la vicepresidenta, son tan exageradas, que dan la sensación de que solo pretende, no sé si agradar, congraciarse, no tener problemas con la vicepresidencia. Eso es todo. ¿Y la posición de Cristina, esto de que es una perseguida, que en realidad la justicia va contra el peronismo, contra los salarios? A ver, primero... hay un exministro preso, un secretario de Estado que revolvió bolsos con 9 millones de dólares, un secretario privado que fue asesinado, otro secretario privado que se le detectaron antes de fallecer un montón de propiedades en el exterior. Está la relación vincular con Lázaro Báez. Yo la vi a la vicepresidenta postear una foto del fiscal diciendo que iba a jugar al fútbol a los Abrojos a un torneo. Si una foto de un torneo de fútbol es demostración de que hay un vínculo muy estrecho, la cantidad de imágenes y de vinculaciones de distinto tipo que ella tiene con Lázaro Báez son lapidarias. Ahí se acaba. Lo que ella dice y pretende argumentar es en su propia contra. Después voy a algunos temas puntuales. Más allá, nosotros sabemos que este fue el alegato del fiscal durante un juicio. Pero acabo de contar un montón de cosas que, sucesión de un montón de eventos que dan una muestra clara de hacia dónde, de cómo transcurrieron las cosas. Pero además de eso, hace poco alguien me acercó una carta que sacó el peronismo cuando Menem fue procesado y terminó en prisión. Y era lo mismo, era la asociación ilícita no, hay un montón de grupos de poder económico que tratan de... La verdad, lo mismo de siempre. Es lo mismo. Los medios, la justicia. Lo mismo de siempre. Quieren proscribir al peronismo. La nueva es esa. Quieren proscribir a Cristina y al peronismo. Bueno, primero, ya sabemos que por los tiempos procesales eso no ocurre, que Cristina no está proscripta ni nada por el estilo. Segundo, es raro una defensa donde lo que queda desde el punto de vista conceptual es sí, mi secretario robaba, sí hay cartelización de la obra pública, sí es un escándalo, pero lo hacen todos. Lo hicieron todos en el pasado y nosotros lo seguimos haciendo. Eso es lo que dijo la vicepresidenta. ¿Vio esa hora? Lo dijo inclusive en términos de la connivencia con el sector privado, lo dijo incluso del propio Kirchner. Sí. ¿Vio el otro día utilizando el público despacho del Senado? No. Ella haciendo ese vivo. Te voy a decir algo más grave que eso. Nosotros teníamos ese día, yo soy senador, nosotros teníamos ese día 5 reuniones de comisiones. ¿Y? 5. Se suspendió todo. A mí me tocaba como vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores recibir un exdiputado de los Estados Unidos con una fundación que está tratando de sacar gente que está acosada, hostigada, agredida y en peligro de vida de Afganistán. Entre ellos una jueza mujer. Bueno, esa reunión con ese grupo no la pudimos tener. Y había que explicarle a los visitantes que no podíamos tener la reunión por el único motivo de que Cristina estaba usando el despacho de la vicepresidenta para hacer una locución en YouTube.
Entonces no se pudo hacer ninguna reunión de comisión, y esa es la demostración más cabal de algo mucho más profundo, que es nosotros en el Senado deberíamos estar debatiendo un montón de iniciativas para resolver los problemas de la Argentina. No podemos debatir nada porque ninguno de los proyectos serios que presentamos nosotros se tratan, porque la única agenda que a la vicepresidenta le interesa en el Senado es la propia. La de ella. La de ella. Punto. Sí, es Nada así más que desde el eso. principio de los tiempos, desde que asumió, a través de la pandemia. Recordemos cuál era la agenda: reforma de la justicia, cambio de la forma en que se elige el procurador, reforma de la Corte Suprema. Ninguno de los temas que nos atañen cotidianamente a los ciudadanos. ¿Juicio político al presidente, sí o no? Mira, no, vos sabés cómo es el proceso, vos sos abogado, sabés cómo es el proceso. La Cámara de Diputados acusa, yo soy senador, en la Sí. que tiene que juzgar. Nuestro bloque en la Cámara de Diputados firmó. ¿Por qué? Porque la verdad que, como te decía, lo que pueden estar sintiendo los hijos de Luciano, pero las cosas que dijo el presidente, no solamente con respecto a Nisman, falseando el estatus en la justicia de la situación de la muerte de Nisman, que hoy está caratulada, como decíamos al principio, como homicidio, no solamente por la presión a la justicia, sino además por la asociación entre lo que le ocurrió a Nisman y lo de Luciani, es de una gravedad inusitada. ¿Mensaje mafioso para usted? Es de una gravedad inusitada. A veces creo que el presidente piensa tan poco lo que dice y degrada tanto la palabra presidencial, que quiero creer que no es su mensaje, sino que es una torpeza infinita. Él dice que opina como ciudadano, no como presidente. Bueno, Yo que ese es el argumento de Alberto sí, Fernández. pero por el lugar que ocupa, el único derecho que no tiene un presidente es opinar como un ciudadano. Claro. El único derecho que... El único derecho Y mucho que no más cuando tiene... habla de una causa judicial. Puede hablar de fútbol, no es un ciudadano. de comidas. Volvamos a algo. Mira, el otro día estuve en el Hospital Álvarez. Y cuando hablas del periodo de pandemia y lo que vivieron los médicos y todos los profesionales de la salud, obviamente que recuerdan mucho la fiesta en Olivos. Claro. ¿Sí? Ahora, fijémonos en cuál fue la defensa, o mejor dicho, ni siquiera la defensa, los argumentos del juez para dictar la sentencia que dictó y la pena que dictó, que es mínima. Dijo que no tenía nada que ver con la figura presidencial lo que ahí ocurrió. En ese momento no era presidente, cuando era la fiesta. Exactamente. Y yo te pregunto a vos, si un policía... ¿Olivos tiene policías? Sí, claro. ¿Muchos? Bueno, está Granaderos. Bueno, la policía tiene el deber de, si ve un ilícito, intervenir. Sí, claro. ¿Por qué no intervino en ese caso? Porque era el presidente. Entonces, ser presidente importa ciertas responsabilidades y obligaciones que el resto no tiene. Bueno, él las está incumpliendo. Sí. A ver, de los que votaron de Juntos por el Cambio, creo que no votaron, sino que firmaron el juicio político 115 de 116. El único que no firmó fue Manes. ¿Cómo le cayó? Mira, primero, como te dije, nuestro bloque Evolución tuvo un debate muy profundo. ¿Por qué? Porque yo sinceramente cuando veo esto digo, lo que hace el presidente es de una gravedad inusitada y merece esa reacción, pero también no se puede tomar un poco más de tiempo para debatir, no hay que salir el mismo día a hacer las cosas. Entonces que veo, bueno, evidentemente en ese bloque, no sé si debatieron las cosas en profundidad porque hay un miembro de ese bloque importante como es Facundo Manes que tuvo otra postura y la verdad es que lo deberían haber debatido en profundidad. Ahora es raro, ¿no? De 115, de 116. Obviamente. Firman 115. El único que no firma. Obviamente yo creo que acá hay dos cosas que hay que prestarle atención a las dos cosas al mismo tiempo. La primera es, hay que tener un debate más profundo sobre las cosas y no salir, como digo yo, como una jauría de perros de campo que ve pasar un auto y salen todos corriendo. Claro. Eso está mal. Hay que tener más reflexión, más profundidad y saber hacia dónde uno camina. Una cosa es un perro guardián, otra cosa es un perro de compañía, otra cosa es una jauría de perro de campo. Y nosotros queremos un partido político, un espacio político, no se define saliendo a ladrar ante cualquier cosa. Se define sabiendo qué es lo que quiere defender y cómo lo quiere defender. Entonces, primer punto, ¿se puede tener un espacio de reflexión más profundo? Sí. Segundo punto que me parece importante, cuando uno pertenece a un espacio político y ve que firman la enorme mayoría, casi la unanimidad, uno debe acompañar eso. Claro. Manes dijo esto, explicó esto. Pero para mí es un error sacar esta discusión del plano de la justicia y llevarla a la política. Como te decía recién, a muchos le conviene esta estrategia porque sigue apelando a la grieta, al fanatismo, a no reflexionar y a lo que nos trajo hasta acá y lo que le permite a algunos mantener sus privilegios. Pero
esto no es una discusión política, tenemos que dejar de lado las especulaciones electorales. Ni un sector es la víctima, ni otro el paladín de la justicia. Ahora, está claro que los dichos del presidente son irresponsables, muy preocupantes, y no podemos tolerar más declaraciones mafiosas en la Argentina. Pero también es cierto que esas declaraciones no ameritan un juicio político. Un juicio político es una medida extrema. Una declaración mafiosa no. Bueno, nosotros por eso te No digo... permite el juicio político, mamma mía. Por eso te digo, nuestro bloque Evolución, todos los 12 diputados de Evolución lo firmaron. Pero también lo firmamos, y lo voy a decir, después de un profundo debate acerca de muchas de estas consideraciones que está haciendo Manes. ¿Qué es lo que no me gusta a mí frente a lo que hace el presidente, lo que hace la vicepresidenta, los recortes que están teniendo lugar, la incertidumbre que vivimos todos? A mí no me gusta que estas discusiones que ya vienen de hace un tiempo trasciendan, en lugar de estar contando a la sociedad lo que nosotros estamos proponiendo. Claro. Para cada uno de los distritos del país y para la Argentina en su totalidad. No me gusta la diferenciación porque entonces se genera una discusión acerca de por qué, que debería ser interna para llegar a una solución consensuada, y tampoco me gustan Acá las... no es como dice Manek, esto no es una cuestión de grieta, esto no es una cuestión de izquierda o de derecha, un mensaje mafioso, es un mensaje mafioso, punto. No, ¿No? pero, acá no se trata de fanatismo. Pero más allá de mafioso o no mafioso, es una barbaridad desde todo punto de vista lo que dijo el presidente. No lo quiero emular a Pino Solana, pero es escandaloso, realmente es escandaloso que lo haga como presidente. Bueno, para eso existe esa institución y esa figura que es el pedido de juicio político. También hay que ser claros con lo siguiente, por cómo es el equilibrio de las cámaras, lamentablemente no va a ocurrir eso. Entonces, no tiene que haber gente que... no tiene, me parece que en este momento, en el que el kirchnerismo, frente a un proceso judicial, está incitando casi a la violencia, está incitando una pueblada, me parece que nosotros tenemos que bajar los decibeles. Entonces, este tipo de pedidos tienen que ser contextualizados como corresponde. Lamentablemente no va a ocurrir que haya un juicio político. No va a pasar. No va a ocurrir. Lo que sí ahora, es importante dar la señal de que estas cosas son intolerables. Sí. Y por eso yo creo que el pedido procede, y por eso nuestro bloque en diputados entero lo firmó. Martín, usted hizo hincapié, y quiero hacer hincapié en esto también, la paz social. ¿Usted cree que la paz social está en peligro en estos momentos? Mira, lamentablemente sí. ¿Por qué? Porque una vez que se incita o se exteriorizan determinadas posiciones y se alimenta el fuego... ¿El qué quilombo se va a armar? Eso. Bueno, no sabemos cómo son las reacciones individuales. Sinceramente claro. No sabemos cómo a una psicología personal, particular, en determinado contexto, la abrumadora cantidad de mensajes en determinada situación, en determinada dirección que le están cayendo, lo va a hacer reaccionar. Porque el mensaje viene de arriba hacia Pero abajo. Sin ninguna duda que viene de arriba hacia abajo. A ver si lo podés poner otra vez, el momento en que cantan. Y allí había importantísimos dirigentes sindicales y políticos, ¿no? Había intendentes, estaba Mayra Mendoza, estaba Máximo Kirchner, ¿no? Máximo Kirchner es su madre. O sea, dale, ponelo, por favor, te pido. Que baja, ¿no? Naturalmente que baja. Primero... ¿cuál es el peligro? Primer punto, esto de que reconoció Cristina, esto es así, pero es casi una norma general, para mí le hace a uno sacar la conclusión contraria a la de Cristina. Entonces, condenémoslo para que no ocurra nunca más en ningún lugar. Primer punto. Habla de la corrupción, ¿no? Sí, de la corrupción. O sea, yo soy corrupta, pero todos son corruptos y está el amigo de la vida de... Bueno, entonces, ¿sabe? Condenemos para que no haya más. Segundo punto, la reacción
frente a la justicia hace pensar que algunos se sienten que tienen más derechos que el común de los ciudadanos. Nadie está por encima de la ley, nadie está por abajo de la ley. Entonces, la reacción de si a mí me afecta la justicia, entonces la respuesta es política, entonces la respuesta es social, y entonces la respuesta es una bajada de línea a un grueso de la sociedad, alimenta un estado de ánimo que es muy peligroso. Y además alimenta esta suerte de esquizofrenia de ver distintas las cosas de un espacio que la del otro. El otro día, en uno de los canales, entrevistaron a alguien que estaba en la marcha apoyando a Cristina. Cuando le dicen, ¿por qué no? Porque Cristina es inocente, porque Cristina nos generó beneficio, nos generó una mejor situación y sabemos que ella no es corrupta. Y cuando le preguntan, ¿por qué? No, porque la justicia está sesgada. Y cuando la acusan a Macri, no, todos sabemos cómo es Macri. Claro. ¿Cómo es? Entonces, hay un montón de gente que en realidad quiere creer lo que le dicen que tiene que creer. Y te voy a dar un ejemplo de hace mucho tiempo. Hace un montón de años, en el año 2011 o 2012, me trajeron una encuesta. La encuesta era larguísima, pero me llamaron la atención 3 cosas. Durante un momento le preguntaban a la gente, ¿usted cree que Debido es honesto? 20% decía sí. ¿Usted cree que el INDEC mide bien la inflación? 20% decía que sí. ¿Usted cree que Vudú no se quiso quedar con Chicone y la Casa de la Moneda? 20% dice que no. ¿Qué dice esto? Que hay un grueso de la población, muchas veces en uno y otro lado, pero que en el caso del kirchnerismo cree lo que piensa que Cristina quiere que crean. Entonces, en un espectro muy amplio de la población, la bajada de línea, estos cánticos, etcétera, genera una situación de potencial violencia en donde no sabemos cómo personas individuales van a reaccionar. Y eso es peligroso. La política, en todo caso, está para moderar las tensiones de la sociedad, no para exacerbar las tensiones de la sociedad, porque entonces lo que alimentamos es un camino imprevisible en donde no sabemos dónde cae la pelota, donde no sabemos hacia dónde deriva, donde no sabemos cuál es el curso social sabemos y el cómo curso puede colectivo. llegar a empezar, sabemos no cómo puede empieza terminar. y no cómo termina. Claro, totalmente. ¿Estamos viviendo un veranito económico desde la llegada de Sergio Massa? ¿Cuál es el Parece- veranito No, económico? no, algunos dicen que, bueno, hay una calma cambiaria. ¿Vos vas al supermercado? No, sí, no, los precios vuelan. Pero no es que vuelan, es que uno no puede creer lo que cuestan las cosas. Yo recién acabo de pedirle, comentaba a alguien acá de tu producción, viene gente a mi casa, acabo de pedir unas pizzas, porque llegaron las pizzas al mismo tiempo que yo. No puedes creer. Y lo que vale desde la leche, la carne, el papel higiénico... Y no sé para, por qué. no para. Sí, no para. Entonces yo no entiendo de qué veranito podemos hablar. Hablo cambiario, ¿no? No, el único veranito que yo veo es que veníamos en un curso donde el dólar valía 320, donde no sabíamos dónde terminaba. 3.50, llegó a 3.50, Bueno, ¿no? y donde no sabíamos dónde terminaba porque hacia adelante era como nos habían puesto una cortina y no sabíamos qué había del otro lado, producto de qué, de la tensión política en la coalición gobernante, y viene un ministro de Economía que sabe menos de economía de lo que sabe de política y está tratando de ordenar la política. Y eso es lo que amesetó durante un tiempo la incertidumbre. Ahora, las cuestiones de fondo todavía perviven, No, todavía eso subsisten y no hay solución. No veo que haya expresado algo Sergio Massa con respecto a la solución de fondo de las cosas que atañen y que crean los problemas que vivimos cotidianamente, pero abajo en la estructura. Y no veo que haya un mensaje con respecto a eso, y doy algunos ejemplos. Congelamos la planta, pero desde diciembre de 2020 entraron 135.000 personas en el Estado. No sabemos a qué. El principal empleador de la Argentina es Trenes Argentinos, que tiene 30.000 personas trabajando, tiene un déficit de 1.250 millones de dólares, equivalente al doble de aerolíneas, y el ministro de Economía, el presidente, se la pasa inaugurando algunos tramitos chiquititos que van a una velocidad promedio de 40 kilómetros por hora y que son deficitarios y que nadie los va a usar. Mientras tanto, los privilegios profundos que existen en un montón de lugares en el Estado, ya sean para la política, para los gremios, para los movimientos sociales, para las empresas, no están siendo atacados. Hay empresas públicas que te pagan el impuesto a las ganancias. Hay reparticiones del Estado que cuando te jubilas te dan 20 sueldos. 20 sueldos además de la jubilación. Sí, hay una desidia en planificar la obra pública. Entonces Santiago del Estero tiene 50%, 47% más
de corredores viales que Santa Fe y tiene el 12% de los patentamientos. ¿Cuándo vamos a ordenar eso? Bueno, nosotros en Evolución tenemos una generación de gente en distintos lugares que quiere ordenar el Estado para darle un foco y devolvérselo a la gente, devolvérselo a la clase media, que paga muchos impuestos y no recibe nada. La clase media en la Argentina paga cada vez más impuestos y si puede se va a la educación privada, si puede se va a la salud privada y si puede tiene seguridad privada. Totalmente. Y la gente que por ahí mira y dice, pará, seguridad privada es para los ricos. Y yo te digo, sí, ¿le pusiste reja a tu casa? ¿Vos vivís en Flores? ¿Le pusiste reja a tu casa? Alarma. ¿Le pusiste alarma a tu auto? ¿Lo guardás en un garage? Cuando salen tus hijos a la noche, ¿les pagás un remis para que vuelvan a tu casa? Eso es seguridad privada. Gracias por venir, Martín. Un gusto. Siempre muy interesante. Gracias.